Muy bien, vamos a pasar a la primera etapa. Que es la negación. Es como una escena clásica de una película, una telenovela, cuando se le da la noticia: tu esposo, tu hijo ha muerto. ¿Qué es lo que pasa? No, ese no, quizás lo hemos experimentado todos, es instintivo, no lo piensas. Lo natural ante un hecho tan doloroso es negarte. No, es que no puede ser, es que no pudo haber pasado, no puedo estar enfermo, no pudo haber muerto papá, no pudo haber muerto mamá, no, es la resistencia natural a aceptar lo que me lastima. Es normal. Cuando a un paciente se le ha dicho que tiene cáncer, lo primero que hace es negarlo. Por ejemplo, puede hacerlo sonriendo, puede hacerlo trabajando más o afirmando que no pasa nada. Por eso, a la persona que está en negación, en un proceso doloroso, le preguntas: ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a reconocer que tal cosa en verdad me duele, que me ha lastimado. Hay una resistencia fuerte a esto. ¿Cómo saber que estoy en esta etapa de la negación? Porque me trago el dolor, el enojo y el temor y afirmo: todo está bien. Esta etapa se manifiesta frecuentemente con escapes, como puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el sexo desordenado, pueden ser más sutiles, como enfocarme en el trabajo, en la televisión, dormir más, comer más. Cuando estoy en la negación busco afirmarme y proyecto en otros mis debilidades. Yo no sé si se acuerdan la película de Dumbo, el elefante orejón, y llega un niño orejón a burlarse de él. ¡Ah, está bien, orejón! ¿Se acuerdan? Frecuentemente, cuando en el salón de clases o en el trabajo hay un compañero que le pone apodo a todos y se burla de todos, frecuentemente esta persona está clavada en una negación. Hay algo que le duele mucho, que le lastima mucho, que no se atreve a enfrentar. Y otra cosa lamentablemente muy frecuente hoy, el cutting, los que se cortan generalmente los brazos o las piernas. ¿Qué sucede? Que hay tanto dolor interior, hay un dolor interior tan fuerte que no quiere enfrentarlo. Y como no quiere enfrentarlo, prefiere provocarse un dolor físico que le ayuda a distraerse. ¿Me entienden? Entonces, cuando vemos esto, es más frecuente en adolescentes, más también lo he encontrado en adultos. Cuando vemos esto, el chico o la chica no necesita un regaño. En el 100% de los casos que he atendido a gente que tiene esta práctica, y le digo lo que les acabo de decir: hay una cosa que te duele mucho en el interior, siempre la respuesta es sí. Sí. Entonces es una forma de expresar la negación. Quiero en la oración ser escuchado, pero no desafiado por Dios. Por eso quien está en negación le teme mucho al silencio. Ojo, estamos en la sociedad del ruido, y el puro ruido se le llama filosóficamente sensualismo. No quiere decir sensualidad como erótico, no, sino sensus, los sentidos, los 5 sentidos. Los sentidos son el medio para relacionarnos con lo que nos rodea, ¿no? Pero cuando hay una sobreestimulación de los sentidos, perdemos la interioridad y es como una especie de escape de mí mismo, y no me doy la oportunidad de conocerme y reconocer lo que en mí hay. El prototipo perfecto de este sensualismo sería un antro, discoteca para los del siglo pasado. Un antro. ¿Por qué? Porque todos los sentidos son sobreestimulados. Todos. Yo alguna vez fui cuando estaba en la universidad, y es increíble que el bajo ya ni siquiera se oye, se siente pum, 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 pum. Estoy hablando del año 2002 por ahí. Imágenes eróticas en todas las pantallas, en un antro aquí en Saltillo y en otro que fui en Vallarta. Olores, sabores, tacto, todo. ¿Qué pasa? Hay un divorcio entre el alma y el cuerpo.
pierdo la interioridad. Pero ojo, porque también hay quien es incapaz de estar en su casa sin el radio o la televisión prendidos. Es que dense la oportunidad de tener diariamente momentos de silencio, porque el momento de silencio me lleva a confrontarme conmigo, a encontrarme contigo y por lo tanto propiciar encontrarme con Dios. Por ejemplo, si simplemente tengo el radio puesto o el internet y de repente sale por ahí canciones de reggaetón todos los días las mismas, ya hasta me la aprendí. Hice la prueba con algunas personas y no tenían conciencia de lo que estaban cantando. Dije, a ver, vamos a leer, no cantar lo que estás cantando. Ese escape de mí, ¿me entiende? Por eso la importancia del silencio. El que está en la negación odia el silencio. Y puede ser en el antro o puede ser con la necesidad de tener música todo el tiempo. Incluso los jóvenes que andan con las garrapatas todo el día, ¿verdad? Está bien por ratitos, está bien, pero por ratitos. Y aprender a no sobreestimular y conquistar diariamente el silencio. Cuando estoy en la negación, uno de los escapes es el pecado y sobre todo pecado recurrente. La respuesta común, ¿estás bien?, siempre es sí. Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes le pregunto, oye, ¿estás bien? Sí, padre. Pero ¿qué pasaría si a tu familia le pregunto, él o ella verdaderamente está bien? Padre, si supiera. Y mejor que se entere por mí que por gente chismosa. ¿Verdaderamente estoy bien o no? En la Biblia encontramos dos ejemplos magníficos de negación. Uno de ellos es el del hijo pródigo, que tuvo algún problema con el papá. El hijo menor tuvo algún problema con el papá y el papá un problema con él. Olvídense ahorita de la explicación espiritual que le damos, que el padre es Dios, el hijo, etc. Olvídense por un momento de eso, sino el drama que se nos platica. ¿Qué pasa? Hay un problema entre ellos dos que ni uno ni otro quieren confrontar. ¿Qué dice el hijo? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Esto es muy grave, porque ¿cuándo es que se da la herencia? Cuando el padre muere. Al decirle dame la herencia, le está diciendo, para mí estás muerto y no me interesas tú sino tus bienes. Y luego dice que el padre les repartió la herencia. Entonces el padre no quiso confrontar tampoco. Tenemos a veces ideas absurdas que asumimos como verdaderas y nos han dañado mucho. Por ejemplo, que el tiempo todo lo sana. No es verdad. Si no me ocupo de tal o cual situación, el tiempo lo que va a hacer es empeorarlo. Por ejemplo, cuando hay un problema dentro de la familia, entre el matrimonio, hacia los hijos, lo que sea, ay, no, es que enfrentar esto, no, ¿cómo voy a aguantar tal cosa? Mejor ahí lo dejamos. Y esa cosa, ese disgusto, ese malentendido va echando raíces. Y al ir echando raíces va complicando nuestra relación, la visión que yo tengo de ti, etc. Entonces tendemos mucho a la negación como una supuesta protección. El tema de los abusos sexuales de menores hace algunos años, no demasiados, era intratable. Por eso los llamados secretos de familia. Ni la iglesia lo sabía tratar, qué hacer con esto, pero tampoco las familias en general, habría excepciones. Es que fíjate qué pasó, que no digas. La negación como un refugio falso. A mí me tocó atender un caso de esos todavía muy recientemente, en donde yo le insistí a la muchachita, tienes que hablar. Es que mamá no quiere, porque había muchas personas implicadas. Es que mi mamá no quiere. Tienes que hablar.
Entonces, esta negación nos hunde. Puede ser buena, eso lo vamos a ver ahorita. La negación puede ser buena porque es una etapa de las situaciones dolorosas. Pero si decido permanecer para siempre en negación, no voy a ir a ningún lado, porque mi corazón no va a ser restaurado y me voy a seguir hundiendo en la angustia, en la desesperación, en el dolor, etc. Por eso, como una etapa está bien, pero así como una etapa. Entonces, cuando vamos hablando de etapas, ustedes mismos valorándose en sus circunstancias particulares, díganse: ah, caray, es cierto, en tal herida yo me estacioné en esta negación y ya no he querido salir. Y por ejemplo, hay veces que me toca platicar con personas cuya herida fue provocada hace 40 años, y al empezar a platicar, todo brota el llanto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está latente aquí. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué debemos hacer ante la negación? ¿Vivirla como una etapa? Claro que sí. Pero luego tomar la decisión de ir saliendo de ella. Dejar de negar, es decir, reconocer: tal cosa sucedió y tal cosa me lastimó. O como decíamos ayer, me siento lastimado, me siento enojado, me siento tal cosa porque tal cosa sucedió. Yo soy médico general. Antes de entrar al seminario estudié medicina. Cuando estaba como médico interno en la clínica 1, nos llegó una paciente 8 días después de una histerectomía. Era una paciente un poco gordita, le habían quitado la matriz y toda la capa de grasa estaba infectada. Entonces esta mujer tenía dolor, tenía fiebre. Cuando uno veía la cicatriz parecía perfecta. Justo antes de llegar al pubis estaba tantito abierta, por ahí se estaba saliendo un líquido que era pus. Bastó hacerle así para que se abriera toda aquella herida infectada. Durante una semana la tuvimos internada. A mí me la asignaron para los aseos, las curaciones. Había que ponerle anestesia, y aún con la anestesia le dolía porque teníamos que tallar bien para que se fuera toda infección. Al final de la semana la pudimos cerrar, ¿no? Aquella mujer, cuando me veía, decía: ah, ya llegó mi adorado tormento. Pues podíamos decir, en la negación está la herida: hombre, es un pedacito el que está abierto y es tantitito líquido el que tira, déjale ahí, ¿para qué le mueves? La cosa es que yo no le creé a esta mujer una nueva herida, sino le ayudé a reconocer lo que ya estaba y tenía que resolverse. ¿Me entiende? Entonces, la negación es una etapa, pero luego tengo que pasar al otro reconociendo: sucedió y me dolió. Otro ejemplo que es magnífico en la Escritura lo encontramos en el rey David. Primero, déjenme busco otra lectura que quiero leerles, que es muy interesante y muy complejo. Hay 3 reyes de la monarquía unida en el pueblo de Dios, en la Biblia, en Israel. El primer rey es Saúl. Luego Dios lo desprecia por ciertas acciones. Luego viene el rey David, que es el prototipo de rey y Mesías, de ungido. Es un símbolo fuerte de Cristo. Y luego viene Salomón, que es hijo de David. Salomón, que llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra y rico, fue el que edificó el templo de Jerusalén. Cuando muere David, Salomón tiene un sueño donde dialoga con Dios. Me quiero centrar por ahora en lo que Dios le dice a Salomón. Estoy en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 14. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Palabra de Dios.
quédense con esta idea ahí aparte. Lo repito. Si caminas por mis sendas guardando mis preceptos y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, prolongaré los días de tu vida. Cuando uno lee este texto, le dan ganas de corregir al Señor. ¿Por qué? Por otra escena que les voy a platicar. Y como ya dije hace rato, mejor que se enteren por mí que por gente chismosa. Libro segundo de Samuel, capítulo 11. Lo voy a leer porque es padrísimo, padrísimo. Libro segundo de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. A la vuelta del año, en la época en la que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de las tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del techo a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el hitita. David envió gente para que se la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David envió a decir a Joab que le mandase a Urías el hitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías donde David, él le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo a Urías: vete a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido por un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Preguntó David a Urías: ¿qué no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los hombres de mi señor acampan en el suelo. Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida, le dice al rey, y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: pon a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retírense de aquel detrás de él para que le hieran de muerte. Cuando estaba Joab asediando la ciudad, colocó a Urías en el sitio que se sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de transmitir al rey todas las noticias sobre la batalla, si monta en cólera y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer la que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Si dice eso, tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Partió el mensajero y fue a comunicarle a David lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar?
¿Quién mató a Abimelech, al hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros e hicieron una salida en campo abierto. Nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así les darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Palabra de Dios. Está bueno el drama, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados de David? Todos los pecados. ¿Cuáles? Adulterio, asesinato, mentira. ¿Qué más? Hay mucho drama. Lujuria, mirar con deseos desordenados. ¿Qué más? Soberbia. ¿Qué más? Traición. Una hipocresía tremenda, ¿verdad? Primero se enoja, ¿cómo se acercaron? Pero murió Urías. Bueno, pues a veces pasa, a veces mueren unos, se mueren otros. La hipocresía de haber traído a Betsabé. Ay, es que era tan bueno el soldado que yo voy a acercar a su esposa como mi esposa. Pero ¿cuál es el primer pecado? Dice, empieza el texto. La ociosidad es el segundo, que va muy relacionado. El primero es, dice, en el tiempo en el que los reyes salían a pelear, David mandó a Joab. En la Biblia, la guerra es algo que viene de Dios. Y como el rey es el ungido de Dios, el rey es el primero que tiene que ir en la línea de batalla para que Dios bendiga ese combate y triunfen para gloria de Dios. El grito que daba el rey en la guerra en el Antiguo Testamento era: detrás de mí, el grito de guerra, detrás de mí. ¿Qué significa? Que el rey tenía que ir delante en la guerra para que Dios apoyara aquel combate. Y resulta que él no estaba donde tenía que estar. Cuando los reyes salen a pelear, él plácidamente se quedó en su casa. Siguiente, ¿a qué hora se levantó? En la tarde se levantó de su lecho. Al atardecer, dice esta edición. Al atardecer se levantó, o sea, estaba viendo Netflix. Les cayó la piedra a algunos, ¿eh? Se la pasaba rascándose la panza con las series, ¿sabes? Pues acabó que tiene. Se para, se le ocurrió pararse, por la razón que sea, se le fue el internet o lo que sea. Se le ocurre pararse y va por el techo del palacio y ve a una mujer que se estaba bañando, por lo tanto estaba desnuda. Y aparte era una chulada de mujer. ¿Quién es esa? Betsabé. ¿Y qué? Pues es esposa de Urías. ¿Cuál Urías? El hitita. Ni siquiera era judío, ni siquiera era israelita. Pues infórmate bien. Checa su Facebook. A ver qué. Y que la manda a traer, y no para darle like. Ya está en sus haberes. Mientras el rey debería combatir, el soldado que no era del pueblo de Dios sino hitita estaba dando la vida, y el rey abusando de su mujer en el adulterio. Resulta embarazada. O sea que ya había durado la guerra por lo menos otro mes para que ella se diera cuenta: oye, es que rey, fíjate que ya no tengo la regla. ¿Qué hago? Manden traer a Urías.
¿Qué quiso hacer? Tapar su pecado, trayendo a Urías que pasara una noche en su casa. Y si pasa una noche, ¿quién va a decir que no? Que no es de él la criatura. Y ándale, que aquel que no era israelita era fiel a Dios. Prosélitos se les llama a los que, sin ser del pueblo de Dios, se sienten llamados a la fe y quieren ser fieles al pueblo de Dios, al Dios de Israel, perdón. Seguramente era un prosélito. Viene Urías, que era más fiel que David, cuando le dice: vete a dormir a tu casa por tu vida y la vida de tu alma, que yo no voy a hacer tal cosa, porque el arca era donde Dios residía, está en una tienda de campaña, y mi jefe del ejército, Joab, y todos mis iguales del ejército están durmiendo en el piso, y a poco yo voy a ir a tomar, a beber y a acostarme con mi mujer, por tu vida que no lo haré. ¿Se imaginan qué sintió interiormente David? Y al día siguiente, ¿qué hace? Lo emborracha. En la desesperación, pues bueno, ebrio. ¿Qué onda, mi David? Ahí andaba el Urías. ¿Qué onda, mi Urías? Pero este era borracho pero fiel, como muchos. No se fue a acostar con su mujer, ebrio y todo. Se quedó tirado. Me acordé de una lápida en broma que había en un lugar, la lápida, lo que cubre la tumba. Murió el marido y escribió la lápida a la mujer: al fin sé dónde estás. Acordándome de los borrachos que a veces terminan afuera de la casa. Bueno, por lo menos sé dónde estaba, dijo alguna. Pues este borracho y todo se quedó ahí. ¿Qué hace el rey? Manda una carta real, no era cualquier cosa. Era un documento oficial del ungido de Yahvé, del ungido de Dios. Esa carta tenía que ir sellada, pero antes tenía que ir firmada por rey David, el ungido de Dios, el elegido de Dios. ¿Pero qué estaba pidiendo? La muerte del esposo de aquella mujer con la que él había cometido adulterio. Verdadero asesinato. Y su plan sale bien. Todavía se enoja porque matan cuando él no estaba combatiendo. Pero ya dijimos de la hipocresía primero, de decir que no pasaba nada cuando se enteró que Urías había muerto, y luego de recibir a Betsabé como esposa. Cuando yo leo esto y luego leo en la Primera de Reyes: si caminas guardando mis mandamientos como lo hizo David tu padre, uno dice: oye Dios, ¿me permites? Parece que te brincaste una página de la Biblia. Pero de David yo tengo otros datos. Pasó esto. Entonces, ¿qué hay? Bueno, relacionándolo directamente con nuestro tema, la negación de lo primero. Cuando yo medito este pasaje, ¿cuál es el pecado más grave? Objetivamente, el asesinato. No, se me hace que es más grave haber mal usado su unción divina por aquella carta, porque el derecho de Dios es primero. Luego de ello el asesinato, luego de ello el adulterio, y en los demás podemos ya negociar un poco, dialogar un poco, discutir cuál es, ¿no? Pero en mi opinión, objetivamente ya dije, pero en mi opinión el más delicado de todos es el primero: no estar donde debía estar y estar donde no debía. Y fíjese si no, las metidas de pata de nosotros han sucedido por el primer pecado de David que nosotros también cometemos: estar donde no debo estar y no estar donde sí debo. ¿Cómo empiezo a ordenar la vida con la gracia de Dios? Estando donde tengo que estar y no estando donde no tengo que estar. Si yo ya sé que con mis amigos que decimos que vamos a una carne asada voy a terminar emborrachado porque no sé medirme con el alcohol, pues no voy, no me hago tarugo. Si yo ya sé que con mi grupo de amigas vamos a terminar hablando del prójimo, que el chisme es un pecado muy grave, no voy.
San Bernardo, si mal no recuerdo, tenía en el comedor del monasterio un cartel grandototote que decía: en esta mesa no se siente quien murmure del ausente. Ay, no más. En esta mesa no se siente quien murmure del ausente. Es grave. Si yo sé que no tengo, entonces estar donde no tengo que estar y no estar donde debo es el principio de todo mal, me atrevo a decir, en cuanto a nuestros actos morales, o diría más precisamente inmorales. Híjole, es que una compañera del trabajo me envió un mensajito con un monito primero sonriendo y yo le mandé otra así, pero luego el otro me lo mandó con corazoncitos en los ojos y me pregunto, ¿tendrá algo de malo? Si serás tarugo. Paréntesis. Ante la duda moral no hay que actuar. Si yo tengo duda sobre si un acto es bueno o es malo, no debo elegir. ¿Les queda claro? Por ejemplo, este ejemplo muy simple, siempre lo pongo. Si yo llego a una casa, pero ahí en el hall tienen un recipiente con dulces que son para regalar, pero yo no sé qué son para regalar. Y entonces entré y tiene chocolatitos Ferrero Rocher por Navidad. Y dijo, ay, a ver si se descuida esta señora. Padre, ahorita vengo. Sí, ¿cómo no? Y echamos 3. Antes de echarlos digo, ¿los será a regalar o no? Pues quién sabe. Yo digo que sí, porque si no, no los tendría en la puerta. Pero pues quién sabe. Pero qué pena preguntarle, va a decir que soy bien dragón. Bueno, pues no va a notar 1, 2, 3, ya se nota, pero no importa. Y viene la mujer, padre, ¿quiere un chocolatito? No. 1, 4. El que sigue, ¿verdad? Ándele, padre, porque yo los tengo aquí para regalar. Y yo digo, ay, qué bueno que eran para regalar. Como mi decisión fue en la duda, ese acto es pecado, aunque el objetivo haya sido para regalar. ¿Queda claro? Esto es importantísimo. Entonces, ante la duda moral, no debo actuar hasta que tenga claridad. Y si la claridad es que no, pues no debo actuar. Y si la claridad es que sí, tranquilamente puedo actuar. Entonces, me mandó el mensajito a la compañera de trabajo. ¿Estará mal? No debo continuar la conversación. Porque no hace falta amanecer en cama ajena para cometer adulterio. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 5, han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos ojos, ya cometió adulterio en su corazón. Y más adelante el mismo Evangelio, y más te valiera arrancarte el ojo y entrar tuerto al reino, que irte completo al lugar de castigo. Por ejemplo, una forma muy común de adulterio actualmente es la pornografía. Incluso, aunque los esposos estén de acuerdo de acudir a esta porquería. ¿Por qué? Porque hay alguien más que no forma parte de nuestra pareja y en aquella relación hay alguien más que somos nosotros, aunque sea de manera virtual la presencia. Pues hay muchas maneras. En los grupos de WhatsApp circula cada porquería. En grupos que a lo mejor que algunos de nosotros estamos. Yo me tuve que salir de un grupo de compañeros de estudio por las porquerías que ponían. Y uno puede justificar, ay, es que son mis camaradas. No. Yo les dije, ni a mí me ayudan ni a ustedes. Yo estoy consagrado, pero todos ustedes están casados y esta porquería nos daña. Ahí está mi teléfono, guárdenlo si algo se ofrece. Pero yo no puedo seguir aquí. Porque si me sigo exponiendo, voy a caer. Entonces, estas cosas las tenemos que tener claras. El rey David, entonces, llegó a estas atrocidades por negarse a reconocer que estaba mal. Y un pecado le condujo a otro. Ahora, no es en automático, no es que el pobrecito rey, el pecado lo arrastró. No.
cada vez fue una decisión de él, mal tomada, que fue complicando el panorama al punto de todo lo que nos narra la Biblia. Y nos puede pasar, si no en el pecado, en los conflictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no enfrenté alguna situación, algún problema, me lo estoy tragando, no quise resolver, etcétera, y voy complicando mi vida. Y a lo mejor de algo que no era tan dañino, yo lo hice terriblemente dañino para mi mente, para mi cuerpo, por estarle dando vueltas al asunto, en lugar de buscar ayuda. Por ejemplo, es frecuente que cuando en el matrimonio él metió la pata, por alguna cosa, lo que sea, y ella dice: nuestro matrimonio está mal y necesita ser restaurado, pero se porta de forma hostil. Es decir, rivalizando todo el tiempo, discutiendo todo el tiempo, gritando todo el tiempo. Cuando llega, es más frecuente que llegue la mujer a platicar con uno. Es que ya no lo aguanto y nuestro matrimonio tiene que restaurarse. Y tú te das cuenta que las actitudes que tienes, en lugar de restaurar, están complicando más. Hablando de este punto, de forma instintiva, al varón le gusta estar en el lugar donde es reconocido, donde es afirmado. Si a lo mejor él es, no sé, de mantenimiento en una empresa o de intendencia en una empresa, un trabajo muy pesado físicamente, pero allá en la empresa es el señor López, al que todo el mundo le agradece cada cosa que hace, pero llega a la casa y es otra vez 10 minutos tarde, otra vez tiempo extra, porque el señor López va a preferir la empresa, aunque sea un cansancio físico tremendo, porque ahí es afirmado. ¿Me entienden? No es exclusivo del varón, pero muy propio del varón. Entonces, a veces en la negación, en la desesperación, es que quiero que esto se arregle, quiero que esto se arregle, quiero que esto se arregle, pero no haces nada, tanto hombre como mujer. Pues ¿cómo se va a arreglar? Dicen, esto es real, lo voy a contar. San Felipe Neri es el santo de los humoristas, porque era muy astuto y siempre estaba riéndose y haciendo bromas. Es magnífico, a mí me cae muy bien, por eso. Entonces llega una mujer: padre, es que mi matrimonio es un problema, y fíjese que esto, y fíjese que el otro, y discutimos, y la otra vez, y bla, bla, bla. La escucha un rato y dice: ¿sabes qué? Yo tengo un agua milagrosa que te va a ayudar de una manera que no te imaginas. ¿De veras, padre? Sí, mira, ahorita te la traigo. Es una botellita chiquita. Esta botellita chiquita te tiene que durar una semana. Cuando oigas que el marido va llegando, le vas a dar un sorbito, pero lo vas a mantener en el agua, en la boca. Y una vez que tengas el sorbito, vas a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnificat, el Credo, interiormente. Y luego pasas el agua. Y con eso mi matrimonio se va a arreglar. Con eso tu matrimonio va a empezar a arreglarse. Llega la semana entrante la mujer bien contenta: padre Felipe, no hombre, no sabe cómo ha cambiado esta agua, es milagrosísima. Dígame de dónde la trae porque yo necesito más. Vente. Y había una fuente ahí en el patio de la casa. De ahí, déjala bendigo, ¿no? Es esa. Pero no me dijo que era milagrosa. El milagro está en que te hayas callado. A veces hay que aprender a callar. No digo someterse absurdamente ni dejar que me maltraten. No estoy diciendo eso. Pero para los dos, si no estamos listos para discutir, es mejor callar. Nos va a ayudar más. Esta cuestión de la negación es delicada, porque nos atoramos en ella y luego vamos culpabilizando a todos los demás de lo que yo no me he responsabilizado. Y volvemos a decirle al Señor: oye, ¿no te fijaste lo que David hizo? ¿Por qué dices que siguió en todos tus mandamientos? Y lo encontramos en el siguiente capítulo 12 del libro 2 de Samuel. Yahvé envió a Natán era un profeta. Yahvé envió a Natán donde David, y llegando a él le dijo:
Le plantea un caso Natán, diciéndole al rey que le ayude a resolverlo. Es que pasó una cosa, ¿tú qué dices, rey? Le dice Natán al rey: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña, que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: por vida de Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal cosa hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Si no hubiera sido por este ejemplo, David no hubiera roto la negación en la que estaba hundido. Esto mismo lo plantea San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales al momento de tomar decisiones. Cuando no hay o qué hacer, no hay o qué hacer, más o menos, no lo dice con estas palabras, dice: imagínate que viene un hombre a ti a platicarte una situación como la tuya. Aconséjalo a ese hombre imaginario. No sé, viene una mujer: padre, es que mi esposo me golpea, ya me ha puesto en riesgo, la otra vez sacó un cuchillo, y es que mis niños también están en peligro y no sé qué hacer. Le digo: imagínate que viene una amiga imaginaria y te platica, fíjate que lo mismo. ¿Qué le dices? Salte de ahí ya. Bueno, ahí está. Esto no es invento de los psicólogos, porque los psicólogos dicen: esta es una técnica que se llama la silla vacía. ¡Hombre! Lo hizo el Señor en la Sagrada Escritura. Luego San Ignacio de Loyola lo puntualizó en sus ejercicios en el siglo XVI. Y luego algunos psicólogos se lo robaron y dijeron: se me ocurrió a mí. No, viene en la Escritura. ¿Se dan cuenta de la maravilla del rompimiento que Dios hace en David? Por amor a David. No debería ser, pero somos tan mulas que a veces Dios tiene que recurrir a situaciones difíciles, dolorosas, complicadas, para rompernos para nuestro bien. Para nuestro bien. Así es que ayer hablábamos de que detrás de un don puede haber una herida sanada, y a veces no nos damos cuenta que Dios se vale de las dificultades para hacer de nosotros nuevas criaturas. Bien, ¿qué pasa una vez que David se confronta con Natán? Bueno, hubo consecuencias. El hijo que esperaba Betsabé muere, pero ella se queda como esposa de David, que ya tenía otra esposa. En aquel tiempo se podía. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y entonces David responde de una manera hermosísima. Salmo 51. Empieza así. Algunas Biblias no traen el versículo 1. Que dice esto, versículo 1 y 2: del maestro de coro, salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. Aquí en este salmo aparece la reacción del corazón de David, porque en el fondo David amaba a Dios. Ahora, no basta con en el fondo amar a Dios si mis actos no son coherentes con ese amor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa,
Tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. El rey, cuando se ve descubierto por Dios, no descubierto porque Dios todo lo conoce, cuando él descubre que Dios ya lo conocía, no dice: no me quites el reino, no me quites las riquezas, no me quites el poder. Dice: no me quites tu Santo Espíritu. Y por eso es que Dios después puede decir: si sigues en todos mis mandamientos, como lo hizo David tu padre. Quiere decir que ya desde el Antiguo Testamento se nos revela que Dios es misericordia. No pasalón, porque por eso fue a estrujar a David, pero es misericordia. Ojo con eso, paréntesis. A veces se enseña una herejía terrible que se llama marcionismo. El marcionismo dice que el Dios del Antiguo Testamento es uno, pero el Dios del Nuevo Testamento es otro. Falso, herético. Es el mismo Dios, misericordioso y lleno de amor, enteramente justo. Es el mismo Dios, y lo vemos en esta página de David. Una observación, digamos, un poco litúrgica o devocional. Es diferente decir en el nombre del Padre que decir gloria al Padre, etc. Es diferente. En el nombre es cuando nos encomendamos o agradecemos, y es cuando nos signamos. Cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos rindiendo honor. Y entonces la forma propia es inclinarnos. Es diferente. Y se dice solo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se dice una vez. Decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, en el siglo IV era herejía, porque se daba a entender que eran tres dioses. Entonces, para que sepan. Y se le agrega esa I, que según las reglas del idioma no debería ir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese I refleja la fe en una sola sustancia divina. Entonces, diferente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Son expresiones diferentes. Son expresiones diferentes. Muy bien. Vamos a puntualizar este tema de la negación. La negación puede ser saludable, puede ser sana. Por ejemplo, el estado de shock, estoy hablando de shock emocional. Recuerdo un caso de una mujer que su hijo murió aquí en Saltillo. Ella estaba en otro lugar. Cuando llega ella ya sabía que su hijo había muerto. Cuando llega ella y se baja del autobús y literalmente toca el suelo, se desmaya. ¿Por qué? Porque era terrible lo que estaba a punto de comprobar, lo que ya sabía pero estaba a punto de comprobar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un velorio, que alguien cae en este shock y se desmaya. ¿Qué se debe hacer? Dejar el desmayo. Médicamente, tírelo al suelo a la persona, afloje la ropa, sobre todo de la cintura, levante los pies, que haya corriente de aire y ya. Porque luego ahí andan cacheteando, tráele alcohol, échale humo de cigarro y no sé qué tanto. Pobre gente, ¿verdad? Entonces, ese shock donde la persona se desconecta es necesario. Es parte de la curación. ¿Por qué? Porque no estoy listo para enfrentar esta cosa tan dolorosa y me tengo que echar para atrás. En su momento estaré listo, ¿me entienden? Porque luego también puede ser, no, están sepultando ahí y la viuda, no puede ser que mi esposo haya muerto, y la comadre me dice, sí, ¿cómo no, comadre? Sí pasó. No se hace eso, se le deja vivir y expresar su duelo. Ya luego, si pasaron 3, 4 años y sigue, a ver, vamos, paso a paso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿de qué me sirve la negación?
me prepara para enfrentar la herida en su momento. Y eso lo hacemos, por ejemplo, en la oración, incluso en el examen de conciencia. Yo no sé qué hagan ustedes, pero cuando en la misa se dice, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. ¿Qué debo hacer? Reconocer mis pecados. No estar pensando en otra cosa. Pero tampoco yo puedo proponerme resolver mis 20 vicios de un día a otro y tengo que escoger uno, lo que más urja o lo más grave que tengo que ordenar. ¿Me entienden? Un paso a la vez. Y entonces al elegir una cosa estoy renunciando a las otras, que es algo que en otro sentido no se considera con claridad el día de hoy. No entendemos que toda elección necesariamente implica renuncia. Si yo elijo cenar hamburguesa, estoy renunciando a cenar tacos, cenar pizza, cenar 10,000 alimentos que podría haber cenado, aunque no lo haga consciente. Si yo elegí casarme con esta mujer, estoy renunciando a todas las otras. Esta elección implicó renuncia. Si yo elegí la vida sacerdotal, estoy renunciando a las otras formas de vida. Entonces, toda elección implica renuncia y de alguna manera es negación. Por eso el casado o la casada debe de vivir con un letrero aquí que tengo dueño, tengo dueño. Le iba a agregar una majadería, pero estamos en el templo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que dar estos pasos de reconocer que la negación puede ser sana. Meterio, hay que entregar las carpetas, por favor. Les van a dar unas hojas. Le tengo que adelantar porque tenemos que aterrizar este tema para alcanzar al otro. La hoja 4 y 5 se las van a dar. Si ahorita no estaban todos, si alguien no vino ayer y vino hasta hoy, tiene que pasar con él, con Emeterio, para la inscripción y que le dé las hojas de ayer. Bien, entonces no se distraigan, igual que ayer no se distraigan, quien ya tenga la hoja puede seguirla, estamos en la hoja 4. A estos ejercicios que ustedes, cada uno de los 5 temas tiene un ejercicio al que le llamamos desierto. ¿Por qué le llamamos desierto? Un poco por lo que hablábamos de silencio, la oportunidad de estar conmigo mismo y de estar delante de Dios. Entonces, quienes quieran aprovechar más este retiro, tienen que buscar un espacio, o ahorita que lleguen a la casa, o levantarme más temprano en la mañana, o un hueco que tenga de descanso para hacer estos ejercicios. El desierto, estar a solas con Dios, conmigo mismo. Entonces, les voy a leer el desierto. No me voy a detener mucho a explicar para poder avanzar, como ya decíamos, pero el objetivo es localizar la herida que voy a trabajar durante este retiro, sea la más antigua o la más dolorosa. Negación, desierto. 1. Relájate en presencia de Cristo, o sea, ponte en presencia de Dios y estate tranquilo, que ve el pasado y quiere curar sus efectos. Pide a Cristo que puedas tú ver el pasado como Él lo ve y deja que lo sane a su tiempo y a su manera. 2. Da gracias a Dios por las ocasiones en que fuiste amado y amaste, en que fuiste perdonado y perdonaste. Agradécele los momentos que te trajeron mayor curación a través de tu sufrimiento. Escribe en la semilla, por lo menos, la semilla en un retiro que dice más adelante, toma la semilla y plántala y no sé qué. Y andaba una señora mayor, vuelta y vuelta en la iglesia, vuelta. Digo, ¿qué pasó, miren? No encuentro las semillas. Le digo, no, es este dibujo, ahí lo verán, no es un platillo volador, es una semilla. Es un frijolito. Cuando se refiere a la semilla, se refiere a estos dibujos que acompañan los desiertos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces dice, en la semilla, escribe al menos 10 de tus talentos, puntos fuertes, aciertos que Jesús utiliza. Dale gracias por todo el crecimiento potencial que encierra. Da gracias al Señor por cada parte de tu cuerpo. Esto es muy interesante, muy necesario. ¿Por qué? Porque muchos vamos rechazando nuestra apariencia o condiciones físicas y nos vamos despreciando. Entonces esta parte de la oración es fundamental. Agradezco a Dios por cada parte de mi cuerpo. Padre, también por la panza, por toda la panza, también. Las patas de gallo, también.
Porque es signo de que has vivido mucho. Está también dar gracias por cada parte del cuerpo. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay mujeres que viven conflictuadas con su feminidad. Por decir, al ir apareciendo los caracteres sexuales secundarios, los senos les daba vergüenza y hasta la fecha, 50, 60, 70 años, y se siguen avergonzando. O la matriz y están odiando toda la vida el haber menstruado o el estar menstruando con regularidad. También es parte de lo que tengo que agradecer a Dios. Igual el varón, la pérdida de cabello, lo que sea. El agradecer a Dios cada parte de mi cuerpo. 3. Localiza la herida. Esto es lo fundamental de este ejercicio. Preguntas que cada uno tiene que responder en su desierto. ¿Por qué cosa te sientes menos agradecido? ¿Qué deseas que hubiera sido de manera diferente? ¿Qué sería necesario para que todo te pareciera perfecto? ¿Cuándo experimentaste el mayor sufrimiento? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿A quién culpas por todo lo anterior? ¿A quién temes, evitas, juzgas rudamente, te le niegas, olvidas agradecer su existencia? Si pudieras cambiar a alguien, ¿a quién cambiarías? ¿Por el éxito de quién te resulta más difícil dar gracias a Dios? También escribe el nombre de esta persona dentro de tu semilla, porque de esta herida vendrá mucho crecimiento. A esta persona que me ha hecho el mal, que me ha dañado, a lo mejor queriendo, sin querer, no sé, los otros ejercicios le llaman antagonista. Por si alguna vez quiso estar en una telenovela, usted es el protagonista. El otro es el antagonista. 4. Dile a Cristo cómo te sientes lastimado, cuándo te sentiste más de esa manera. Pide la ayuda de Cristo para reconstruir esta escena hasta que vuelvas a sentir lo que sentiste en ese momento y haz que Cristo entre en escena. ¿Qué te dice? Esto es muy importante. Hablamos de los sentimientos y gran parte de las heridas interiores que necesitan sanación tienen que ver con el sentimiento. Entonces, padre, es que mis papás me abandonaron por un tiempo, ya luego volvieron. Ok, ¿tu sentimiento cuál es? Sentirme abandonado. ¿Cuándo te sentiste más de esa manera? Pues ese día que papá y mamá se fueron de la casa. Aunque lo sentí en otros momentos el abandono, hubo un día en el que experimenté el abandono más intenso. ¿Se entiende? Me acuerdo de una mujer que su marido la golpeaba terriblemente. Dice, y lo peor, padre, fue que varias veces me golpeó delante de su familia y su familia no hacía nada. Entonces, ¿cómo te sentiste? Humillada. ¿Cuándo te sentiste más de esa manera? Esa vez que me golpeó delante de su madre y su madre casi se burlaba. ¿Me entienden? Entonces voy a buscar una escena, hablamos que tiene que ser concreta, en la que yo me sentí de determinada manera y cuándo me sentí más de esa manera. ¿Queda claro? Entonces, haz que Cristo entre en escena. Este es otro punto fundamental para nuestro retiro de sanación interior. Es indispensable usar, no indispensable, muy conveniente usar la imaginación, la memoria y la imaginación. ¿Por qué? Porque recrear la escena con detalles me va a ayudar, con el ejemplo que les ponía hace rato, a descubrir la herida. ¿Me entienden? A ver cuál es en realidad la herida. Y vamos a ver en los siguientes ejercicios que Dios se puede valer de mi imaginación y de mi memoria para bendecirme. Entonces, cuando digo hago que Cristo entre en escena, esta mujer, esa vez que mi marido me golpeó delante de su madre y se burlaba ella de mí, ok, trae esa memoria y luego con tu imaginación haz que Cristo entre en aquella escena. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo reacciona? Etcétera. Pide, 5, pide la ayuda de Cristo para vivir sus reacciones. ¿Qué cosas, cómo reaccionó Cristo cuando yo con mi imaginación lo invité a entrar en escena? Cuando yo di el retiro las primeras 20 veces, en cada retiro trabajaba yo una herida personal. En alguna de las primeras, le pido a Cristo que entre en escena y me abraza a mí. En esta imaginación me abraza a mí,
Pero luego volteo y está mi antagonista y resulta que Cristo lo está abrazando igual que a mí. Oh, eso me hizo entender que así como me ama a mí, ama también a quien me dañó. Ya si quien me dañó abrió o no el corazón es su asunto, pero el amor de Él es igual, ¿me entiende? Por eso es muy bello usar la imaginación. Cuando estaban juzgando a Juana de Arco, esta santa francesa impresionante, siendo adolescente, el Señor se le aparece para darle instrucciones para que Francia sea liberada por medio de un combate de la invasión británica. Y siendo una chica adolescente de 17 años, se hace pasar por soldado para comandar un ejército y triunfa. Luego un obispo, que ella le caía gorda a él, se inventa un tribunal de la Inquisición, porque no era la Inquisición es un tribunal muy justo. Me atrevo a decir que el tribunal humano más justo que ha existido sobre la tierra, contrario a la leyenda negra que nos han platicado. Y entonces el obispo se inventa una Inquisición para hacer este juicio. Y entonces en una de las acusaciones que le hace el obispo, le dice: eso que tú dices, que Jesús se te apareció y te habló, es tu imaginación. Y Santa Juana le contesta: claro que es mi imaginación, ¿de qué otra manera iba a poder Dios hablarme? Entonces aquí se trata de someter mi memoria y mi imaginación al Señor para que la use para bendecirme. No significa que le van a andar haciendo ustedes al adivino y no sé qué. Espérame, yo me imagino y te digo lo que... No es así. Entonces, ¿cómo reacciona Cristo? Y en la pregunta 5 dice: ¿qué cosa harías tú para vivir sus reacciones? Esa misma reacción de Cristo. Les decía que en aquella herida que trabajé, me abrazaba a mí el Señor, pero abrazaba a mi antagonista también. Entonces, Señor, ¿qué necesito para abrazarme, para amarme? ¿Y qué necesito para abrazar o amar a mi antagonista? ¿Me entienden? Cada quien en su camino. Escribe esto fuera de la semilla para recordarte lo que abrirá paso al crecimiento potencial de tu semilla. Reza el Salmo 103, dando gracias al Padre por las maneras en que eres amado. Escoge una semilla para plantarla. La semilla representa el crecimiento potencial que hay en la herida. Con esto terminamos el primer tema, que es la negación.